Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a tener nuestra clase de Biblia el día de hoy, así que les pido amablemente que si pueden inclinar sus ojos o pueden orar conmigo, así que oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día. Queremos pedir tu bendición para esta clase de Biblia. Permite que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Te pido en especial por cada chico, puedes cuidarlo de toda enfermedad. Si alguien enfermo está en casa, permite que pueda tener sanidad. Protege a los demás que salen, Padre eterno. En Jesús pedimos amén. Ok, el tema del día de hoy es no te confundas. ¿Sale? Vamos a ver un poquito la página 162. La historia está en el libro de Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 viene la historia cómo el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés. Pentecostés era llamado porque eran 50 días, se contaban. Bueno, el día del Pentecostés era un día especial, una fiesta, y dice la Biblia en Hechos 2 que todos estaban unánimes, estaban juntos, estaban, dice el versículo 1, unánimes. Y luego el versículo 2, de repente dice que vino un gran viento, un estruendo que soplaba toda la casa, que llenó todo ese lugar donde estaban sentados, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego que estaba encima de cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dicen, note qué dice la Biblia, que empezaron a hablar en lenguas. ¿Qué quiere decir que empezaron a hablar en lenguas? Que empezaron a hablar idiomas desconocidos. Arruba, rabasama, rabasica, rabasaka. No. Dice el versículo 5, moraban en Jerusalén. Dice, Hechos 2:5, judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. O sea, de todas las naciones. Imagínense unos que vienen de otro lugar, que hablan otro idioma. Dice el versículo 7 que todos estaban atónitos, maravillados, y decían, ¿qué no son estos galileos los que están hablando? ¿Por qué les oímos hablar en nuestra lengua? Imagínense, lo pasemos a nuestro lado, que de repente vengan de otros lados, de otros países, de China, Estados Unidos, de Francia, y usted está hablando en su idioma, pero ellos escuchan en ruso o en Francia y dice, ¿qué no es mexicano? ¿No tiene cara de nopal? ¿Y por qué lo escuchamos hablar en ruso? ¿Por qué lo escuchamos hablar en francés? Dice el versículo 8, el 7, que ellos estaban maravillados y atónitos. Y el 8, ¿y por qué les oímos hablar en nuestro idioma? Dice el 9, habían partos, medos, elamitas, que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Y todos estaban escuchando hablar en su idioma. ¿Se dan cuenta? En Frigia, en Panfilia, en las regiones de África, de Cirene, romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Dice el versículo 11, todos les oímos hablar en nuestro propio idioma. ¿Qué querrá decir eso? Y unos decían, no, es que están borrachos. Imagínense, un borracho puede hablar chino, puede hablar inglés, puede hablar ruso. No, el Espíritu Santo. Es que Pedro dice el versículo 14 que se puso de pie y les habló y les explicó que no estaban borrachos, que ellos estaban siendo utilizados por el Espíritu Santo. Y le empieza a explicar que el profeta Joel había profetizado que en los últimos tiempos, bueno, en esos tiempos, todavía no en los últimos, ¿verdad? En los últimos estamos viendo nosotros, pero en ese tiempo ellos estaban siendo utilizados por el Espíritu Santo, como dijo el profeta Joel. Así que les explicaron la salvación, y como ellos entendieron en su idioma, muchas personas aceptaron el mensaje. Les explicó que Jesús murió, porque ellos no creían en Jesús, que Jesús vino a morir por nosotros, que Dios les ama, que lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, obedecer. Es una fe que nos lleva a la acción. Dice la Biblia, que creyere y fuere bautizado será salvo. Versículo 38, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Saben que ellos se bautizaron, fueron muchos los que se bautizaron y se unieron a la iglesia. Ahora yo pregunto, hay muchas personas de diferentes religiones que lamentablemente dicen, es que si tú no hablas en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo. Y empiezan a hablar en cosas que no se le entienden. Yo he tenido la oportunidad de encontrar a personas de otras iglesias. Yo respeto, ya les he mencionado, ¿verdad?, la creencia de cada uno.
Pero a mí me gusta ser enfático en lo que dice la Biblia y me gusta decirte la verdad. No me gusta hablar con mentira. Cuando una persona está hablando así todo raro, yo le digo, momento, a ver, ¿entiendes lo que estás diciendo? No, es que lo que el Espíritu me dice que hable, yo hablo. Bueno, te voy a mostrar un texto que dice la Biblia en 1 Corintios 14. ¿Qué pues? Versículo 5. Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, si vamos a orar, se debe entender lo que estamos orando. No nada más hablar pura palabrería. Dice el versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir amén? Si tú escuchas a una persona hablando otro idioma y no le entiendes, no podemos decir amén, ¿verdad? Porque amén quiere decir así sea. Tú vas a decir amén. Ni dice el versículo 16, pues ni siquiera sabes lo que has dicho. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios de orden. Dice el versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno, que uno interprete. Porque sabes, mira, dice el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, el apóstol San Pablo en 1 Corintios 14 dice que si no hay persona que esté interpretando el idioma, que mejor se calle y lo guarde para sí mismo. Porque no tiene caso escuchar algo que tú no entiendes. ¿Sale? No te confundas. Esto en la página 162 de su libro. Aquí podemos ver, en la página 162. Aquí estoy en la 161. Deja ponerte la 162. Ahí está lo que estamos estudiando. No te confundas. Porque hay quienes dicen que a menos que no hables en otra idioma extraña, no has recibido el Espíritu Santo. Pero esto no es cierto. El don de lenguas es porque una persona pueda entender realmente. No es para que se confundan las personas. Entonces el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. Ahora con esto vamos a hacer la actividad. La actividad en la página 161. En la página 161 dice, cuando abres tu Biblia, Dios te habla personalmente. Es tu oportunidad para tener un diálogo directo con tu Creador. Cuando hayas reaccionado a la palabra de Dios, el Espíritu Santo impresionará tu mente con ideas y sentirás paz y alegría en tu corazón. Haz la prueba. Es decir, nosotros vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Y viene una imagen con unas personitas que dice, miren, para platicar con Dios, a Dios le podemos hacer preguntas. A Dios podemos llegar y con confianza decirle, Señor, yo no entiendo esto, ayúdame. Podemos ir diciendo lo que yo siento. Aquí vamos a hacer un ejercicio con un texto. Dice aquí un ejercicio, el lado derecho primero. Dice, lee este versículo y reacciona. Yo les voy a dar mi reacción. Pregunta, opina, di lo que piensas. ¿Qué le dirías a Dios acerca de esto? Vamos a leer el texto. Aquí está en su libro, Salmo 143, 10. Dice una pregunta. Bueno, vamos a leer el texto primero. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Una pregunta. ¿Qué pregunta le puedo hacer yo personalmente? Yo le puedo preguntar a Dios, Señor, ¿por qué tu voluntad a veces es diferente a la mía? Le puedo hacer un pedido a Dios. ¿Qué escribiría yo ahí? Escribiría, Señor, ayúdame a aceptar siempre tu voluntad. Una duda. ¿Qué duda puedo tener de este texto? Que tu buen espíritu me guía. Señor, a veces se me hace difícil una duda. Escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber realmente? Una duda, ¿no?
Y una respuesta: Señor, quiero dejarme guiar por tu Espíritu Santo. Bueno, ese es un ejemplo que yo estoy haciendo. Usted puede tomar algo similar o algo diferente. Con toda confianza, lo que usted le preguntaría a Dios, una petición que le dirías a Dios acerca de este texto. Después que termines esto, vamos a hacer esta página. La misma, ahí al lado, en la parte azul. Dice, personas a las que puedo pedir ayuda para comprender la Biblia. ¿Sale? Es la página que vamos a realizar en esta semana. Que Dios les bendiga. Deseamos que tengan un excelente día y que puedan ustedes realmente dejar que Dios les hable a través de su Espíritu Santo. Y no nos confundamos, que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen, obedecen la voluntad del Padre. Que tengas excelente día, excelente semana. Dios te bendiga.